¿Qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a darle a la historia. Como siempre, todos los derechos son para un Edgise. De aquí le mando un saludo. Sin nada más que decir, comencemos. Se podía observar a una joven rubia de alrededor de 15 años de edad, rodeada de diferentes tipos de cadáveres. «Has hecho un gran trabajo en asesinar a estos héroes», comentó una voz desconocida. «Toga, gracias por las palabras, maestro», contestó la joven mientras hacía una reverencia en señal de respeto. «¿Qué te dije sobre llamarme maestro? Solo dime por mi nombre», reclamó el desconocido. «Toga, como digas, Stein», contestó la joven con respeto. 3. Stein. Suspira, ya es hora de irse de este lugar antes que lleguen la policía, avisó el villano mientras se alejaba a paso lento hacia una puerta de la habitación. Toga solo afirmó con la cabeza para luego seguir a su maestro. El dúo se encontraba caminando por los silenciosos pasillos abandonados del edificio. «Toga, Stein», llamó al asesino de héroes. «Stein. Dime», contestó sin desviar su mirada. «Toga, ¿qué haría si usted encuentra a alguien demasiado poderoso en un combate?», preguntó la joven con curiosidad. «Stein, ¿a qué viene esa pregunta?», preguntó con una ceja levantada en señal de interés. «Toga, es que usted siempre me dice que debo estar atenta a esos posibles sucesos», respondió la joven con un tono monótono. «Stein, si encuentro a alguien demasiado poderoso en unos de mi combate, seguiría luchando», contestó el asesino de héroe. «Toga, ¿aún siendo Olmig?», preguntó con curiosidad la joven. «Stein, aún siento Olmig», respondió el villano, «él es el único que me puede derrotar y llevar a prisión, en conclusión sería una gran batalla», decía el asesino con una gran sonrisa. 1. Toga, ¿pero qué sucedería si hubiera alguien más fuerte que Olmig?, preguntó con curiosidad la joven. «Stein, ¿como All for One?», preguntó con curiosidad. «Toga, ¿alguien más superior?», respondió la joven. «Stein, siendo sincero, escaparía», respondió el villano, «ya que uno no sabe lo que puede ocurrir en un futuro con esa clase de sujetos», explicó el asesino con seriedad. «Toga, ¿y qué pasa si ese tipo es un héroe?», preguntó la joven. «Stein, y ese es el punto, entonces yo pelearía sin descanso hasta que me arreste», respondió el asesino de héroes con seriedad. 2. Toga, ya veo, dijo la joven para seguir con su caminata. «Stein, ¿a qué quieres llegar con todas estas preguntas?», preguntó el asesino a la joven. «Toga, es que últimamente estuve pensando sobre cómo se sentiría ser alguien demasiado fuerte», respondió la joven con tranquilidad, «y solo pude llegar a una conclusión», informó la joven. «Stein, ¿una sola conclusión?», preguntó confundido sobre el tema de conversación de la joven. «Toga, sí, solo una conclusión», respondió la joven, «y esa es que sería aburrido ser demasiado fuerte», comentó la joven rubia. 10. Stein, ¿aburrido?, preguntó confundido el asesino de héroes. «Toga, así es», respondió la joven, «nosotros los humanos tenemos un límite y eso nos demuestra que todos podemos ser iguales si nos esforzamos», decía la joven, «pero si una vez alguien supera esos límites, no podrá volver a ser lo que era antes, ya que seguirá mejorando sin querer hacerlo», explicó la joven. «Stein, ¿y llegarás al límite de sentirte vacío?», dijo el asesino de héroes con seriedad, «y lo peor de ese vacío es que no lo podrás llenar con nada», decía con algo de tristeza el villano. 7. Toga, sería triste ser alguien así, ya que para mantener esa esencia de ser humano fingirá ser débil o se limitará para no lastimar a lo que lo rodean, informaba la joven, «solo para ser feliz», dijo la joven con seriedad. 2. Stein, ¿pero qué sucedería si ese tipo de personas, alguna vez pierden ese poder y vuelven a ser normales?, preguntó con curiosidad el asesino de héroe. «Toga, volvería a sonreír, ya que recuperará todo lo que había perdido en el pasar de los tiempos», respondió la joven, «pero después se sentirá inútil», dijo la joven rubia. «Stein, al saber que no podrá salvar a sus seres queridos con sus propias manos», comentó el asesino con seriedad. «Toga, un arma de doble filo», opinó la joven rubia. «Stein, así es», contestó el asesino, «esos tipos de sujetos sí que la tienen difícil», opinó el villano con una sonrisa, «qué suerte que no podré ser como ellos», decía el asesino mientras seguía caminando con una sonrisa algo tétrica. «Toga, lo mismo opino», contestó la joven rubia. De pronto se empieza a escuchar algunas sirenas cerca del lugar. «Stein, al parecer, ya llegaron», comentó el asesino con tranquilidad. «Toga,
Tendremos que irnos lo más rápido posible, ya que se me fueron las ganas de asesinar a sangre fría, avisó la joven al asesino de héroes. Stein. Lo mismo digo, contestó el asesino para aumentar la velocidad de sus pasos. Así el dúo de asesinos se alejó del lugar a una gran velocidad, pero sin olvidar su plática sobre cómo se sentirá el ser más fuerte en este mundo. Todo se volvió oscuro. Shito, veo que ya despertaste, dijo el joven con la máscara de hockey, sentando al frente de la joven mientras observaba su teléfono. Toga observaba a su torturador con esfuerzo, ya que aún no se acostumbraba a ver por un solo ojo. Toga, ¿qué me harás hoy?, preguntó la joven con varias heridas y la que más resaltaba era las vendas que tenía en su ojo derecho. Shito, en realidad, hoy no te haré nada, respondió el joven mientras seguía viendo su teléfono con tranquilidad. Toga al escuchar eso solo pudo suspirar de alivio. Shito, oye, llamó a la rubia mientras seguía viendo su teléfono. Toga, ¿qué?, preguntó con cansancio. Shito, mañana vendrán a rescatarte, respondió el joven con calma. Toga, ¿rescatarme?, se preguntó confundida la joven. El rubio al escuchar cómo la rubia se preguntaba, solo podía levantar una ceja. Shito, ¿acaso no estás feliz de ser rescatada?, preguntó algo confundido por la actitud de la joven. Toga, algo así, respondió la joven con esfuerzo. Shito, ya veo, dijo para seguir observando su teléfono. Toga, ¿puedo saber quién vendrá a rescatarme?, preguntó la joven con curiosidad. Shito, si no mal recuerdo vendrá Ryukyu, Fagun, Roglok, Sirni Uteye, Eraseread y por último tu padre, respondió el joven sin desviar su mirada de su teléfono. Toga, ¿mi padre?, preguntó confundida, ya que no lo conoce. Shito, el héroe Blood King, respondió el joven con aburrimiento por las preguntas estúpidas de la joven, ¿acaso no lo sabías?, preguntó con algo de irritación. 1. Toga negó con la cabeza. Shito, sí que tuviste una vida difícil, comentó el joven con desinterés. Toga bajó un poco la mirada para luego sonreír. Toga, qué irónico, al final sí tenía padre, decía en voz baja, ahora me pregunto, ¿cómo se sentirá ver a tu hija en este estado?, se preguntó la joven. 1. Shito, sería un sentimiento demasiado extraño, respondió el joven con tranquilidad. Toga, lo mismo opino, sería un sentimiento demasiado extraño, contestó con una sonrisa algo débil por las tantas torturas que fue sometida. Cheshire, se podía ver a un peliblanco observando por un cristal el entrenamiento de su compañero. Power Loader, ¿qué opina, jefe?, preguntó el ex héroe con una sonrisa. Deku, está bien, pero aún creo que le falta algo, respondió sin desviar su mirada del cristal. El ex héroe volteó su vista hacia el acompañante de su jefe. Compres. Aumenta la dificultad, ordenó el mago con seriedad. Power Loader, como ordene, contestó con una sonrisa algo tétrica mientras movía una palanca. En la habitación que estaba siendo vigilada, se podía ver cómo una gran puerta se empezaba a abrirse poco a poco. Rapa. Al parecer aumentaron la dificultad de este juego, comentó el villano para luego aplastar una cabeza de un robot con facilidad. De pronto unos ojos amarillos empezaron a brillar en la oscuridad de la puerta recién abierta. Rapa empezó a fijar su mirada a los ojos amarillos con seriedad, para luego esquivar velozmente un puñetazo. Pudiste esquivarlo, eso significa que eres fuerte, decía una voz retorcida que provenía de la oscuridad. Pero Rapa no contestó. Oye, respóndeme, reclamó la voz retorcida con inquietud. Rapa desvió su mirada hacia el cristal que se podía ver a 3 personas que lo supervisaban. Rapa, ¿puedo?, preguntó con una seña de manos. Desde el cristal alguien le afirmó con una seña de manos. Esa acción colocó una gran sonrisa en el villano. Rapa, ya pedazo de mierda, ¿estás listo para luchar hasta la muerte?, decía el villano mientras varias fibras musculares cubrían ambos brazos. Estoy preparado, gritó el ser desconocido para luego salir disparado hacia el villano como un cohete. 3. Mientras en la sala. Compres. ¿Cree que Rapa podrá ganarle ahora?, preguntó con curiosidad el mago a su jefe. Deku, siendo sincero no lo sé, respondió con simpleza, pero eso no evita que Rapa pueda aprender con este combate, comentó con seriedad el peliblanco. Power Loader, esto será entretenido, dijo el ex héroe mientras se reía en voz baja. En la habitación, se podía ver un gran ser con una apariencia algo exagerada, parado en el centro de la habitación mientras observaba detalladamente al villano. Rapa, ¿acaso me tienes miedo?, preguntó con una sonrisa arrogante el villano mientras hacía pequeños estiramientos. 2. Oh,
Solo estaba observando a mi contrincante antes de asesinarlo, respondió para luego empezar a reírse tétricamente. Rappa, veamos si puedes lograr eso, dijo con arrogancia para después ir corriendo hacia el ser humanoide con rapidez. Oh, espero que no mueras tan rápido, decía mientras empezaba a aumentar sus fibras musculares. 2. Rappa vio esa acción y se colocó serio. Rappa, igual puede aumentar sus fibras musculares, eso será un gran problema, pensó para luego dirigirse hacia el ser humanoide. En un rápido movimiento Odd salió volando hacia Rappa para darle un fuerte derechazo al villano. Odd, veo que eres rápido, dijo con emoción el ser extraño. Rappa, tú igual, contestó con una sonrisa mientras afirmaba el puñetazo del ser humanoide con su mano izquierda. El ex Yakuza aprovechó ese momento para darle un derechazo al ser en todo el rostro. Rappa, veo que no te esperabas mi ataque, comentó con una pequeña risa al ver que el cuello del extraño ser se estiraba. Pero su risa desapareció al ver que la cabeza del ser humanoide se dirigía hacia él como un cohete. 3. Rappa, mierda, dijo para recibir el potente cabezazo del Nomu. El impacto fue demasiado fuerte, causando que el ex Yakuza saliera disparado hacia una pila de pacifistas destruidos. Oh, más atento a las habilidades de tu rival, avisó el ser con una sonrisa. Rappa, lo mismo digo, contestó el villano mientras salía de la pila de pacifistas destruido con un brazo oscuro. Odd vio la ausencia de su brazo izquierdo con una sonrisa. Odd, esto será demasiado divertido, decía mientras se volvía a regenerar con rapidez. Rappa, esto será demasiado agotador, pensó con cansancio el ex Yakuza al ver la velocidad de regeneración del ser humanoide. Odd salió disparado hacia Rappa, gracias a que transformó sus hombros en unos jets para ir más rápido hacia el villano. Rappa empezó a aumentar sus fibras musculares, llegando al límite en transformar su cuerpo en una especie de armadura. Odd, muere. Gritó el Nom con emoción mientras sus brazos aumentaban de tamaño. Rappa, eso lo veremos. Contestó con un fuerte grito el villano mientras se preparaba para pelear. El ataque de ambos generó una gran corriente de aire que causó un pequeño daño a la habitación, la cual era casi imposible. Oh, veamos si puedes detener mi siguiente ataque, avisó el Nomu para empezar a aumentar la velocidad de sus golpes. Rappa, la pregunta es veamos si tú puedes detener mi siguiente ataque. Contestó para empezar a golpear al Nomu a una gran velocidad como si fuera una ametralladora, superando la velocidad del Nomu. Odd solo se limitaba a defenderse de los golpes del ex Yakuza. Rappa, eres resistente y eso me emociona. Gritó el ex Yakuza para empezar a aumentar cada vez más la velocidad de sus golpes gracias a su Kirk. Odd al ver que no podía golpearlo, transformó su tobillo en un Jets para proporcionarle un fuerte rodillazo al ex Yakuza para que se detenga. Rappa, Maldi, no pudo terminar la frase por una fuerte patada que lo mandó hacia un extremo de la habitación causando un gran daño. Odd, no te confíes tanto y recuerda que esta es una batalla a muerte, comentó el Nomu mientras le acomodaba sus hombros con facilidad, y por eso ven con todo. Gritó con emoción el ser humanoide. De la nube de polvo salió el villano sin sus fibras musculares mientras corría en dirección al Nomu. Oh, veamos qué tienes, gritó el Nomu para salir volando hacia el ex Yakuza, el cual dio un gran salto. Rappa, odio los insectos como tú, dijo mientras su brazo derecho empezaba a aumentar el tamaño, gracias a sus fibras musculares, llegando al límite como si se tratase de una mano de un gigante. Muere. Gritó para aplastar al Nomu con fuerza. 2. El golpe generó un pequeño temblor en base subterránea. Rappa tenía una sonrisa reluciente al ver la efectividad de su nuevo ataque, pero esa sonrisa desapareció al ver que su mano empezaba a ser levantada con fuerza. Oh, esta pelea termina cuando yo lo decida. Gritó el Nomu mientras lanzaba la gran mano de Rappa a un costado. 1. Rappa al ver esa acción devolvió sus fibras musculares a su cuerpo, generando de nuevo su armadura para evitar demasiado daño en su cuerpo. Odd salió volando hacia Rappa con ganas de hacerlo sufrir por el anterior golpe que recibió. Odd, no puedes con el poderoso Odd. Gritó orgullo el Nomu por su poder. Rappa iba a cubrirse pero no pudo al sentir que el Nomu le agarró la cabeza para luego estamparlo con una muralla. Oh, esto recién comienza, avisó el Nomu para luego arrastrar la cabeza del ex Yakuza por toda la habitación causando un gran daño al villano. En la sala. Compres. Es impresionante ver el poder de Odd en persona, comentó el mago con una sonrisa. Power Loader. Rappa no se queda atrás, ha demostrado últimamente un gran dominio sobre su nuevo Kirk, opinó el ex héroe con una sonrisa. Pero Deku se mantenía con una mirada monótona ante todo esto. De vuelta a la habitación.
Rapa estaba siendo arrastrado como saco de papas por la muralla. Oh, ¿te estás divirtiendo? Preguntó mientras volaban por la habitación y arrastraba al ex Yakuza por la muralla. Rapa. ¡No! Gritó el villano para luego con ambas manos agarrar el brazo del gnomo y arrancarlo con brutalidad. Oh, eso es jugar sucio, reclamó el gnomo para recibió un fuerte derechazo acompañado con un golpe en el pecho. Rapa, veamos si te gusta tanto volar, dijo el villano mientras usaba la fuerza de gravedad a su favor para mandar al gnomo contra el suelo de la habitación con brutalidad. El impacto contra el suelo generó una gran nube de polvo por la fuerza en la que venían cayendo del aire. Oh, eso dolió, decía el gnomo en el suelo mientras se regeneraba, y eso me gusta, dijo emocionado para agarrar a Rapa que estaba encima de él con brutalidad. Rapa intentaba salir del agarre el cual era en vano. Oh, ahora me toca a mí divertirme, avisó el gnomo para lanzar al ex miembro de los Yakuzas al aire para luego darle un fuerte puñetazo causando que Rapa vomitara sangre. Rapa, maldición es muy fuerte, pensaba mientras caía al suelo herido. Oh, al parecer no pudiste resistir un puñetazo mío al 50%, decía emocionado el gnomo para luego cambiar su actitud a una de decepción, ¿ya te moriste? Preguntó al ver al Yakuza sin moverse del suelo. Odd quedó observando al villano por un buen rato, hasta que se dio por vencido. Odd, jefe, habló mientras observaba el cristal que separaba la habitación, el juguete que me diste ya se echó a no pudo seguir hablando por un fuerte golpe en todo el cuerpo. Rapa, nunca le des la espalda a tu enemigo, decía ensangrentado el villano mientras respiraba un poco agitado. Oh, veo que aún puedes continuar, decía mientras salía de la muralla, veamos si puede. No pudo terminar la oración por varios golpes que recibía a gran velocidad. Rapa, ya me cansé de tu actitud. Gritó enojado el villano mientras aumentaba la potencia de sus golpes. En la sala, los presentes estaban sorprendidos por el aumento de poder de Rapa llegando al límite de dejar a Odd sin escapatoria. Compres. Al parecer se tiene fe a sí mismo, comentó el mago con una sonrisa. Power Loader, aunque pueda darle golpes a esa velocidad a Odd aún no puede derrotarlo, decía el ex héroe con seriedad, ya que él creó a Odd. Deku observaba cómo Rapa usaba las fibras musculares en sus piernas para mantenerse firme en lugar. Deku, la mejor manera de mejorar es cuando estás al borde de la muerte, pensaba el peliblanco con una sonrisa. 1. En la habitación. La gran velocidad de los golpes de Rapa estaban destruyendo toda la muralla de la habitación. Rapa, este es tu fin, decía el villano mientras aumentaba la velocidad de sus golpes, llegando al límite de no poder verlos. Oh, eres molestoso, se quejaba el gnomo mientras recibía los golpes a quemarropa, pero esto no me detendrá. Gritó para transformar su tobillo en jet para luego darle un fuerte rodillazo en el rostro al villano. Pero se llevó una gran sorpresa el gnomo y esa fue ver que su golpe no pudo mover al villano ni un poco. Oh, ¿qué hiciste? Preguntó algo asustado al ver los ojos completamente rojos del villano por la sangre que caía de su cabeza. Rapa, me adapté al peligro, respondió el villano para luego empezar a aumentar cada vez más sus fibras musculares. Odd empezó a recibir fuertes golpes como si se tratase de cañones. En la sala, Deku, al parecer nuestro compañero encontró una forma de ganarle a nuestro mejor gnomo, comentó el peliblanco con una sonrisa. Power Loader, está haciendo lo mismo que hizo All Might en la USG, dijo sorprendido al ver que su creación estaba siendo humillada. Compres. Me impresiona su adaptación al peligro, opinó el mago al ver cómo el ex Yakuza le daba una paliza al gnomo. En la habitación, Odd no podía moverse con libertad por los fuertes golpes que cada vez más aumentaban su fuerza. Odd, tengo que hacer algo pronto, se decía el gnomo mientras intentaba buscar una brecha en su enemigo. Al ver que no había ninguna salida de esa paliza, se le ocurrió transformar todo su cuerpo en un Jets para librarse de este sufrimiento. Odd, ya tuviste demasiada fama por unos minutos, ahora me toca a mí, dijo el gnomo para salir disparado hacia el frente llevándose consigo a Rapa. Rapa empezó a aumentar las fibras de su cintura para abajo para no ser arrastrado por el gnomo. Oh, maldición, pensó al ver que aún no podía mover al ex Yakuza. Rapa, ¿eso es todo? Preguntó con una ceja levantada al ver lo inútil de la habilidad del gnomo. Esa pregunta fue la que destruyó el orgullo de Odd, obligándolo a usar su 100% de su poder contra Rapa. Odd, ya me hiciste enojar. Gritó el gnomo para aumentar la fuerza de sus jets. El aumento de poder repentino del gnomo, sorprendido a Rapa al ver que no podría resistir más es su estado de defensa. Rapa, debo ser más fuerte, se decía a sí mismo mientras se cubría completamente de fibras musculares, para demostrar que la mano derecha es superior a la izquierda.
Gritó el ex Yakuzas para luego empezar a hacer fuerza contra Odd. 8. En la sala. Power Loader está usando su propia fuerza para hacer retroceder a Odd, comentó sorprendido por la determinación del villano. Compres. ¿Qué opina, jefe? Preguntó con curiosidad el mago. Deku, que ya sabemos quién es el ganador, respondió con una pequeña sonrisa. En la habitación, Odd estaba desesperado al ver que ni con el 100% de su poder podía mover al ex miembro de los Yakuzas. Odd, ¿quién mierda eres? Preguntó enojado al ver que sus intentos de vencerlo fueron inútiles. Rappa, soy el que se encarga en mantener esta organización protegida. Respondió con un grito el villano, soy la fuerza bruta personificada. Volvió a gritar el villano mientras afirmaba con fuerza al Nomu. 4. Odd, maldición, dijo al sentirse que su fuerza empezaba a bajar. Rappa, soy Rappa. Gritó el villano mientras sujetaba al Nomu con ambas manos, la mano de la destrucción. Gritó con todas sus fuerzas para luego lanzar a Odd contra la muralla. 2. Los presentes se sorprendieron al ver la fuerza que utilizó para vencer al Nomu. En la sala. Power Loader. Odd. Gritó preocupado por su creación el ex héroe. 1. Compres. Al parecer el título de mano derecha no lo tiene de adorno, comentó el mago con una pequeña risa. Deku destruyó el cristal que lo separaba para ir a ver a su compañero. En la habitación, se encontraba Rappa de pie mientras su cuerpo volvía a la normalidad después de superar sus límites. Deku, hiciste un gran trabajo en derrota a Odd, comentó el peliblanco mientras flotaba en el aire. Rappa, gracias por las palabras, jefe, agradeció el ex Yakuza, además no creí que esa mierda podría colocarme contra las cuerdas, contestó el gran sujeto con una risa. Deku, me impresiona en cómo lo venciste, decía mientras se acercaba a él. Rappa, ¿qué puedo decir? Fui más allá de mis límites, contestó con cansancio el gran sujeto. Deku, ¿seguro que fuiste más allá de tus límites? Preguntó con una ceja levantada. Rappa al escuchar esa pregunta volteó para ver al peliblanco al rostro. Rappa, ¿me está diciendo que no superé mis límites? Preguntó algo sorprendido por la noticia. Deku solo afirmó con la cabeza. Deku, tú solo superaste la barrera del miedo a la muerte, respondió con simpleza el peliblanco, aunque no lo creas es un gran paso para romper tus verdaderos límites, explicó el joven peliblanco. Rappa, vaya, es impresionante escuchar esa información, contestó con una risa el villano. Deku, ahora dirígete a la enfermería, ya que posiblemente tengas algunos huesos rotos, avisó el joven con preocupación. Rappa, como ordene, jefe, contestó el villano para luego irse del lugar a paso lento. El peliblanco volteó su mirada al gran agujero que creó Rappa al empujar a Odd con la muralla. Deku, tiene una fuerza devastadora, pensó con una sonrisa mientras observaba cómo Power Loader acompañado de unos robots sacaban a un herido Odd del agujero. Compres. Es impresionante ver cómo la muerte te hace aumentar tus fuerzas, decía el mago mientras se acercaba al peliblanco. Deku, así es, contestó con una sonrisa al ver cómo Power Loader revisaba su creación con preocupación. Compres. ¿Y ahora qué haremos? Preguntó con curiosidad el mago. Deku, ahora nos tenemos que ir a preparar para mañana, respondió el peliblanco mientras se volteaba. Compres. Entonces, ¿cuándo será la operación? Preguntó con curiosidad el mago. Deku, posiblemente será el día miércoles, ya que siento que vamos a estar menos ocupado, respondió el peliblanco para luego retirarse del lugar dejando al mago solo. Compres. Algo me dice que esta semana será demasiado difícil para la organización, pensó el consejero mientras se retiraba a paso lento. Residencia Shimura. En el tranquilo hogar de la familia más hermosa, se podía apreciar 3 personas platicando mientras bebían té. Tomoko, me impresiona que vengas a visitarnos, comentó la hermosa mujer peliverde con una sonrisa. Tenko, Aniki dijo que pasara tiempo en familia antes de mi operación, contestó el azabache con una sonrisa. 2. Tomoko, ¿operación? Se preguntó confundida la mujer, ¿esta se enfermó? Preguntó la mujer con preocupación. Tenko, nada de eso, contestó el joven negando con la cabeza, es que Aniki me dijo que era para mejorar mi estado físico, explicó el azabache para luego beber su té. 2. Eri, ¿por qué papá quiere aumentar tu estado físico, tío Tenko? Preguntó la pequeña niña mientras dibujaba en un cuaderno. Tenko, es que mi trabajo es muy complicado en la organización, respondió con amabilidad el joven, y por eso Aniki quiere que mejore físicamente, ya que nosotros somos el arma que defenderá el castillo, explicó el joven. Eri, ¿es demasiado difícil tu trabajo, tío Tenko?
Preguntó preocupada la pequeña niña por el estado de su tío. Tenko. Así es súper difícil, respondió el joven, y una clara respuesta de mi trabajo es este tatuaje, dijo apuntado a un kanji en el cuello que decía Hekido. 6. La pequeña niña al ver ese tatuaje le brillaron los ojos al ver lo genial que se veía. Tomoko. ¿Y cuándo será la operación? Preguntó la mujer con tranquilidad. Tenko. Según me dijeron sería el miércoles y estaré hospitalizado por unas semanas, respondió el joven con una sonrisa. Tomoko. A veces me preocupa la actitud de mi prometido cuando quiere lograr sus objetivos, decía mientras se tocaba su mejilla con su mano izquierda. Tenko. Tranquila, Aniki siempre busca lo mejor para nosotros, comentó el azabache con calma. Mientras los adultos conversaban, la pequeña Eri se estaba rayando sus brazos para que se vieran como tatuajes. 4. Tomoko. Es bueno escuchar eso, dijo con una sonrisa la mujer. Tenko. Ahora que me doy cuenta, ¿dónde está Kazuo? Preguntó el joven por la ausencia de la chica chicle. Tomoko. Fue a hacer las compras por mí, respondió la mujer mientras bebía su té. Tenko. ¿Verdad que estás embarazada? Dijo el joven con emoción al saber que tendrá otro sobrino, ¿y qué crees que será? Preguntó el azabache. Tomoko. En realidad no me importa lo que sea, ya que lo amaré igual, respondió la mujer. Tenko. Ya veo, ¿y qué opinas tú, Eri? Preguntó el azabache a la niña que estaba rayando el rostro de Beta con un crayón. Eri. Quiero que sea una niña, para que pueda jugar conmigo, respondió la niña con una gran sonrisa. Tenko. ¿Y qué sucede si nace niño? Preguntó el azabache. Eri. Le diré a Kota que juegue con él, respondió la pequeña niña con simpleza. 4. Los adultos al escuchar esa respuesta les cayó una gota en la cabeza. Tenko. ¿Qué pensará Aniki sobre esa respuesta? Se preguntó el azabache con una sonrisa nerviosa. Agencia de Ryukyu. La hermosa dragona estaba en su oficina leyendo de nuevo los documentos entregados por Deku hace unos días. Ryuko. Espero que la misión sea un éxito, decía la mujer mientras observaba el documento de Eri con preocupación. De pronto alguien abre la puerta de la oficina con demasiada fuerza. Nejire. Ryuko, ya recordé. Gritó con emoción la peliceleste mientras ingresaba a la habitación. Ryuko. No grites tan fuerte, reclamó la jefa de la organización. Nejire. Lo siento, contestó la joven mientras cerraba la puerta de la oficina. Ryuko. Suspira, a veces me preguntó cómo puedo aguantar su actitud enérgica, dijo en voz baja la dragona. Nejire. ¿Qué dijiste? Preguntó con curiosidad la joven peliceleste. Ryuko. ¿Qué recordaste? Preguntó con una sonrisa nerviosa la joven al saber que casi la escucharon. Nejire. ¿Qué cosas? Preguntó confundida la joven. Ryuko. No lo sé, tú entraste diciendo que recordaste algo, respondió la bella dama para luego mirar a la joven. Nejire. ¿Verdad? Dijo mientras golpeaba su mano con su puño. Ryuko. ¿Y qué recordaste? Preguntó la heroína con curiosidad. Nejire. Que la pequeña niña que vamos a rescatar, ya la había visto antes, respondió la joven con seriedad pero se veía tierna. Ryuko. ¿En serio? Preguntó sorprendida por la información de su estudiante. Nejire afirmó con la cabeza velozmente. Nejire. Si no mal recuerdo, la vi en unos de esos barrios donde adoran a Deku, respondió la joven algo asqueada por el villano. 1. Ryuko. Creí que no te gustaba pasar por esos lugares. Preguntó con una ceja levantada. Nejire. Es que ese día iba a llegar tarde a clase y tomé esa ruta para cortar camino, respondió con una risa nerviosa la joven mientras se rascaba su cabello. Ryuko. Suspira, ¿y qué hacía la pequeña en esos lugares? Preguntó la joven dragona. Nejire. Cuando la vi se me acercó preguntándome si era una heroína, respondió la joven, cuando le dije que sí, me pidió que firmara su conejo, explicó la joven. Ryuko. ¿Estás hablando en serio? Preguntó con una gota en su cabeza. Nejire afirmó con la cabeza. Nejire. ¿Para que me creas? Pregúntale a Mirko, respondió con sus mejillas infladas. Ryuko. ¿Por qué a Mirko? Preguntó confundida la mujer. Nejire. Ya que el conejo también tenía su firma, respondió la joven. Ryuko al escuchar eso se colocó seria, ya que Rumi no era de esas personas que firmaban cosas a sus fans. Nejire. Una vez que le firme su conejo, le pregunté si necesitaba ayuda en encontrar sus padres, explicó la joven peliceleste, pero ella se negó, ya que su conejo era su radar, decía mientras con sus manos hacia un conejo. Ryuko estaba seria por la información dada por su estudiante. Nejire. Entonces Ryuko, ¿qué opinas? Preguntó la joven a su jefa.
Ryuko, que posiblemente la pequeña fue secuestrada de su familia para experimentar con ella, respondió la joven dragona con seriedad. 7. La rubia estuvo un buen rato callada mientras pensaba sobre la información dada por su estudiante. Mientras tanto Nejire estaba balanceado un lápiz en su nariz. Ryuko, Nejire, llamó a la joven. Nejire, dime, contestó para luego el lápiz se le cayera al suelo. Ryuko, ¿hace cuándo fue eso? Preguntó con curiosidad. Nejire, ¿sobre la niña? Preguntó la peliceleste con un dedo en su barbilla. Ryuko afirmó con la cabeza. Nejire, fue como hace unas semanas, respondió la joven peliceleste. Ryuko, sé un poco más específica, dijo la dragona. Nejire, como 3 o 2 semanas atrás, decía mientras intentaba recordar. Ryuko, algo no calza con esta información dada por Deku, pensó la heroína, es imposible que la niña estuviera hace unas semanas en las calles para luego ser un experimento de una de las organizaciones más peligrosas, decía en su mente, además una investigación científica se demora meses e incluso años, pensaba con seriedad la dragona. 1. Nejire, entonces ¿qué opinas sobre todo esto? Preguntó la peliceleste a su jefa. Ryuko, ¿qué es un dolor de cabeza?, respondió la heroína mientras se tocaba la frente. Nejire, ¿quieres que te traiga algo para el dolor? Preguntó con preocupación la joven. Ryuko, gracias pero no, solo necesito descansar un poco, respondió la heroína para voltearse con su asiento. Nejire, de acuerdo, si necesitas algo estaré con las chicas, contestó la joven para luego salir de la habitación dejando sola a la dragona. Ryuko, esto es más complicado que lo pensé, decía la rubia algo estresada, ¿qué diría Izuku en este momento? Se preguntó mientras observaba un cuadro de reojo. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, si es así, recuerden dar like y suscribirse para apoyarme, de igual forma vayan a apoyar a los creadores de las historias sin nada más que decir, chao y gracias por ver.